Por favor, no me lastimes, no puedo caminar. La heredera millonaria suplicaba bajo la lluvia cuando el papá soltero la halló. Él no tenía idea de quién era ella, pero lo que hizo alteró 3 destinos de por vida. La lluvia caía a cántaros sobre São Paulo como si el firmamento se hubiera partido en cólera. Tiago Oliveira aferraba con fuerza la manita chiquita de Julia mientras corrían por el estacionamiento del Super Esperanza, con sus bolsas de víveres bamboleándose pesadas en sus brazos. La niña reía entre las gotas que le resbalaban por su carita, convirtiendo esa carrera frenética en otra travesura más. «Papi, parece que estamos nadando en el aire», chilló Julia, su vocecita casi ahogada por el estruendo ensordecedor de la tormenta. Tiago sonrió pese al agua helada que le chorreaba por la nuca. Tras perder a Marina hacía unos años, esos instantes sencillos con su hija eran lo único que contaba. Su chamba como bombero le había enseñado que la vida podía dar un vuelco en un parpadeo, pero también que siempre había un rayo de esperanza, aún en los apuros más negros. Iban casi llegando al bochito cuando Tiago captó un sonido que lo detuvo en seco. Un quejido bajito, casi un murmullo, salía de atrás de los botes de basura. Julia también se paró, sus ojitos curiosos escudriñando la penumbra. «Papi, ¿hay alguien ahí?» Tiago le pasó las bolsas a Julia y le pidió que se quedara cerca del carro. Su experiencia en el cuerpo de bomberos le había afilado los reflejos. Ese ruido no era de un bicho herido, era de un ser humano en puro sufrimiento. Mientras se acercaba a los botes, la lluvia aflojó un poquito, dejándolo oír con más claridad. Ahí, acurrucada entre cartones empapados y porquería, yacía una mujer. Sus ropas finas estaban hechas trizas y mugrientas, su melena rubia pegada a la cara por la lluvia y la sangre. «Dios mío», musitó Tiago, arrodillándose a su lado. La mujer alzó la vista despacio, y Tiago vio algo que lo dejó pasmado. No era solo dolor carnal lo que brillaba en esos ojos verdes. Era pánico crudo, el terror de quien había vivido un horror indescriptible. «Por favor», susurró ella, con la voz ronca y partida, «no me lastimes. No puedo caminar». Esas palabras le pegaron a Tiago como un madrazo en el estómago. ¿Cuántas veces había topado con víctimas de choques con esa misma mirada? Pero en ella había algo aparte. La manera en que se encogió cuando él se acercó, como si aguardara más golpes, más tormento. «¡Ey, ey! Todo bien, ¿verdad?», dijo Tiago con la voz más suave que pudo, manteniendo las manos a la vista para que ella las viera. «No te voy a hacer daño. Me llamo Tiago. Soy bombero. Estás a salvo ahora». La mujer intentó retroceder, pero un gemido de agonía se le escapó de los labios. Tiago notó que su pierna derecha estaba torcida de forma rara, sin duda quebrada. «Julia, mi amor, ven acá», llamó Tiago con ternura. La niña se acercó con cautela, sus ojos bien abiertos de inquietud. Al ver a la mujer lastimada no mostró temor, solo una piedad sincera. «Está herida, papi». «Sí, hija. Pero la vamos a ayudar, neta». Julia cabeceó con gravedad y, para sorpresa de los dos grandes, se quitó su chamarra y se la ofreció a la mujer. «Pa, que no sientas frío», dijo sin más. Bianca Almeida, aunque Tiago aún no supiera su nombre, miró a la pequeña con una cara que mezclaba asombro y algo que había olvidado que existía. Bondad pura. Hacía cuánto que nadie la trataba con tal dulzura. «¿Cómo te llamas?», preguntó Tiago, quitándose su propia chamarra para arroparla mejor. «Bianca», murmuró ella todavía tiritando. «Bianca, ¿puedes contarme qué pasó? ¿Alguien te hizo esto?». Los ojos de Bianca se nublaron de lágrimas y sacudió la cabeza con furia, como si soltar palabras sobre eso fuera revivir la pesadilla. Dijo que nunca más iba a poder escapar. Tiago sintió la ira trepándole por el pecho. Sin conocer los pormenores, reconoció las señales. Años rescatando almas le habían enseñado a detectar a las víctimas de violencia en pareja. «Mira, Bianca, no tienes que platicar de eso ahorita, pero necesito llevarte a un hospital. Tienes la pierna rota
y quizás otros golpes. ¡No! La respuesta fue tan desesperada que hasta Julia se espantó. Por favor, nada de hospital. Él tiene conocidos ahí, me va a encontrar. Tiago lo captó al vuelo. Quienquiera que le hubiera hecho eso tenía poder, influencia, el tipo de cuate que podía rastrearla en cualquier sitio oficial. Va bien, dijo él, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Mi casa está cerca de aquí. Tengo unos conocimientos médicos básicos. Puedo atender tus heridas hasta que te sientas lista para buscar ayuda pro. Bianca lo miró como si fuera un espejismo. ¿Por qué un desconocido haría eso por ella? En su mundo, cada acto de amabilidad tenía su costo. Cada favor ocultaba un plan. ¿Por qué? Fue lo único que atinó a preguntar. Tiago miró a Julia, que seguía la charla con la seriedad de una chavita mucho mayor. Porque es lo correcto nomás, dijo sin complicaciones, y porque mi hija me está viendo. Julia sonrió y tomó la mano sucia de Bianca con naturalidad. Vas a estar bien. Mi papi salva gente todos los días. Por primera vez en semanas, Bianca esbozó algo que parecía una sonrisa. Había algo en esa niña que la calmaba de un modo que no podía explicar. Con sumo cuidado, Tiago la ayudó a pararse, cargando todo su peso. Era más liviana de lo que parecía, y él podía sentir lo desnutrida que estaba bajo esas ropas caras. El trayecto al carro fue lento y penoso. A cada paso, Bianca apretaba los dientes para no chillar. Julia iba al lado, sosteniéndole la mano y murmurando palabras de ánimo. «Eres bien valiente», le dijo la niña, «más valiente que la princesa de mis dibujos». Cuando por fin llegaron al depa de Tiago, un humilde 2 recámaras en un edificio viejo, pero bien mantenido, Bianca sintió que la teletransportaban a otro universo. No había lujos, ni derroche, pero había algo que su mansión nunca tuvo: calor de gente. Las paredes estaban tapizadas con garabatos de Julia, fotos de los dos en andadas por el parque, chucherías de una vida sencilla pero contenta, una existencia de adebis. Tiago la ayudó a sentarse en el sofá y de una corrió por el botiquín. Julia se sentó al lado de Bianca mirándola con curiosidad de morrilla. «¿Eres rica?», soltó sin vueltas. «Julia», regañó Tiago desde el otro cuarto. «No hay bronca», dijo Bianca, asombrándose de su propia respuesta. «Sí, lo era». «¿Era? ¿Ya no?» Bianca meditó en la pregunta. Técnicamente aún tenía miles de millones, aún manejaba un emporio de negocios, pero ahí, en ese sofá modesto, herida y aterrada, cayó en cuenta de que nunca se había sentido tan pobre. «No sé», contestó con honestidad. Tiago regresó con el kit y empezó a revisar sus lastimaduras. Sus manos eran seguras pero suaves, expertas pero delicadas. Bianca no recordaba la última vez que alguien la tocaba sin pedir nada a cambio. «La pierna sí está fracturada», dijo él tras el chequeo. «Puedo inmovilizarla por lo pronto, pero vas a necesitar rayos X y tal vez cirugía». «No puedo ir al hospital ahorita», repitió Bianca, con el pánico regresándole a la voz. «Va bien, vamos a arreglar lo que se pueda aquí. Quédate el tiempo que quieras». Esas palabras tan simples hicieron que Bianca se derrumbara. Todas las lágrimas que había tragado, todo el miedo y la angustia que había reprimido, todo salió de golpe. Lloró como no lo hacía desde chiquita. Lloró por lo que había perdido y por lo que nunca tuvo. Julia, sin cachar del todo, pero sintiendo el dolor de la mujer, trepó al sofá y la abrazó. «No llores», dijo bajito. «Cuando estoy triste, papi hace hotcakes. Ellos arreglan todo». Aunque entre lágrimas, Bianca rió. Una carcajada de verdad, la primera en mucho. «Los hotcakes salen medio chuecos», admitió Julia con seriedad, «pero los hace con amor». Tiago contemplaba la escena, con la garganta hecha un nudo de emoción. Había algo en esa mujer que lo conmovía hondo. No era solo el lío terrible en que la había encontrado, sino cómo reaccionaba a la dulzura de Julia, como si fuera algo totalmente nuevo para ella. Mientras le curaba las heridas a Bianca, Tiago no podía ni soñar que estaba rescatando a una de las hembras más influyentes del país. Pa' él, era solo alguien que precisaba auxilio. Y eso, pensó Bianca,
Era justo lo que la estaba sanando por dentro. La tormenta de afuera había amainado, pero en ese depa chiquito una nueva trama apenas arrancaba. Una trama que demostraría que a veces hay que perderlo todo para hallar lo que de veras vale. Y mientras Tiago ponía el último vendaje y Julia se quedaba dormida recargada en el brazo de Bianca, ninguno de los tres sabía que sus vidas ya no serían iguales. El primer sol de la mañana se coló por la ventana del depa modesto, alumbrando un panorama que días antes habría sido impensable. Bianca Almeida, una de las mujeres más potentes de Brasil, dormía en el sofá de un bombero desconocido, tapada con una cobija de franela que olía a suavizante barato y a cariño de Adebis. Julia fue la primera en despertar. Con el tiento de una enfermera pro, checó que Bianca respirara tranquila antes de ir a la cocina a preparar su desalle favorito. Cereal con leche y un chorro de azúcar. El ruido del tazón chocando en la mesa despertó a Tiago, que al instante revisó cómo andaba su huésped sorpresa. Bianca abrió los ojos despacio, desorientada un ratito sobre dónde estaba. La realidad le cayó como cubetazo de agua fría. Había escapado, estaba lastimada y por algún milagro había topado con dos personas dispuestas a echarle la mano sin pedir ni un peso. «Buenos días», dijo Tiago suave, ofreciéndole un vaso de agua. «¿Cómo amaneciste?» «Mejor», mintió Bianca, intentando sentarse. El dolor en la pierna le torció la cara, pero no quería mostrar flaqueza. Julia asomó en la puerta de la cocina con un delantal colorido que le quedaba grandísimo. «Hice desalle pa' todos», anunció orgullosa. «Papi, ¿le enseñas a Bianca a hacer hot cakes chuecos también?» Tiago soltó una carcajada de verdad que llenó el aire de ligereza. Bianca miró ese ida y vuelta entre padre e hija con encanto. En su familia, el desalle era cosa formal, servido por sirvientes en platos de porcelana. Aquí era un rato de unión. «Primero veamos cómo está», dijo Tiago, acercándose para checar los vendajes. «Tengo que cambiar esas gasas». Mientras Tiago le atendía las heridas, Bianca escudriñó el depa con ojos frescos. Ayer, con el dolor y el miedo encima, no había notado los detalles. Ahora vio el estante rebosante de libritos pa' niños, las macetas en la ventana, la nevera tapizada de dibujos de Julia. Era un hogar de verdad. «¿Vives aquí desde hace rato?», preguntó, para romper el hielo. «Unos añitos», contestó Tiago, enfocado en cambiarle la gasa del brazo. «Después de que Marina se fue, necesitábamos un nuevo arranque, un lugarcito solo para nosotros. Siento mucho tu pérdida». Tiago se detuvo un segundo, sus ojos topándose con los de ella. «Gracias, fue cabrón, pero Julia me enseñó que la vida sigue, que aún hay chido en el mundo, aunque venga la tragedia». Bianca sintió un nudo en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le platicó de sentimientos reales, de pérdidas, de nuevos comienzos? En su rollo, mostrar debilidad era pecado, y el pecado no se perdonaba. Julia regresó de la cocina con una charola de 3 tazas humeantes. «Chocolate caliente», proclamó solemne, «mi receta secreta». El chocolate era puro Nescau en polvo revuelto con agua tibia, pero Bianca lo tomó como si fuera el mejor de Bélgica. La sonrisa radiante de Julia valía cualquier sazón dudosa. «Está chido», dijo Bianca, y por primera vez en años no mentía en algo tan simple. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Julia, sentándose en el piso junto al sofá. «¿Por qué ese hombre malo te lastimó?». El silencio que vino fue denso. Tiago iba a regañar a la niña por la pregunta tan directa, pero Bianca alzó la mano para decir que todo chido. «Mira, Julia, a veces la gente que se supone que nos cuida termina hiriéndonos», empezó Bianca midiendo las palabras. «Creí que estaba segura con alguien que juró amarme, pero supe que solo quería tenerme como marioneta, igualito al villano de los cartoons». «Exacto como el villano de los cartoons. Pero en la vida real no es tan fácil distinguir a los buenos de los malos». Julia digirió eso con la seriedad que solo los niños ponen a las verdades gordas. «Bueno, ahora estás con los buenos», sentenció al fin. Bianca sintió que se le humedecían los ojos.
La sencillez y la fe de esa morrita la tocaron de un modo que no esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió a salvo de verdad? El teléfono de Tiago sonó, cortando el momento. Era el cuartel, llamándolo pa' una urgencia. Bianca vio la pelea interna en sus ojos, el deber contra la preocupación por ella. «Ve», dijo Bianca. «Estaré bien. ¿Julia me hace compañía? ¿Segura? Puedo pedir que me cubran. Tiago, ya has hecho más por mí que nadie en años. Ve a salvar vidas». A regañadientes, Tiago se alistó para salir. Antes de irse se arrodilló junto al sofá. «Si pasa algo, lo que sea, marcas este número», dijo, dejando una tarjeta en la mesa. «Es de mi capitán. Di que eres mi amiga». Una vez que Tiago se fue, el depa quedó callado, salvo por el zumbido suave de la tele que Julia había prendido. La niña se acomodó en el suelo con sus crayones y un cuaderno para colorear, de vez en cuando echándole un ojo a Bianca para checar que estuviera bien. «Julia», dijo Bianca tras un rato, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿No me tienes miedo? Soy una desconocida que tu papi trajo a la casa». Julia dejó de colorear y la miró con esos ojos grandes y francos. «Papi dijo que estabas lastimada y precisabas ayuda. La gente lastimada no lastima a los demás, solo los malos hacen eso». La sabiduría de esa chavita era impresionante. Bianca había pasado años rodeada de grandes que no veían la neta tan clara como una niña de 7. «¿Y si te digo que soy bien rica, que tengo una empresa grande y un chorro de lana?» «Órale», dijo Julia volviendo a sus colores. «¿Eso quiere decir que puedes comprar un montón de helados?» Bianca rió por segunda vez en 2 días. Pa' Julia, ser rica era helado. No poder, no estatus, no dominar a otros, solo poder comprar cosas que alegran. Sí, un chorro de helados. «Entonces, cuando te pongas buena, ¿podemos ir por helados juntitas?» «Me encantaría». Mientras avanzaba el día, Bianca empezó a pillar la rutina de esa casa. Julia tenía horarios para jugar, para ver caricaturas, para las tareas. Todo era simple, pero con un orden lleno de cariño que Bianca nunca había probado. Por la tarde, Julia decidió que Bianca tenía que ver sus tesoros. Trajo una caja pintarrajeada, repleta de dibujos, piedritas chulas del parque, cartitas que Tiago le escribía cuando trabajaba de noche, recuerdos chiquitos de una niñez feliz. «Este es mi dibujo preferido», dijo Julia, mostrando un papel arrugado. «Es de mi mamá en el cielo, cuidándonos a papi y a mí». El dibujo era sencillo, pero rebosaba amor y esperanza. Marina salía como un ángel sonriente, flotando sobre 2 figuritas de la manita. Bianca tocó el papel con respeto. «Es bien bonita. Papi dice que ella todavía nos cuida, pero de otra forma, que nos manda gente buena cuando la necesitamos». La frase le pegó a Bianca como un rayo. ¿Sería Marina la que había guiado a Tiago hasta ella esa noche de lluvia? La idea sonaría loca para una ejecutiva pragmática, pero algo en su interior quería creérsela. Cuando Tiago volvió del jale, se topó con una escena que lo dejó boquiabierto. Bianca estaba en el suelo con Julia, coloreando en un librito de niños. Sus ropas finas estaban arrugadas, su pelo revuelto, pero había algo distinto en su cara. Parecía en calma. «¿Cómo les fue el día?», preguntó, besando la frente de Julia. «Bianca dibuja rete bien», exclamó Julia, «y dijo que cuando se ponga buena nos va a comprar helados». Tiago miró a Bianca con cara de interrogante. Ella se sonrojó un poquito. «Julia me preguntó si tenía lana para helados. No pude mentirle. Entonces eres...». Tiago se detuvo, procesando. «Rica. Bien rica, de hecho, pero porfa no dejes que eso cambie nada. Aquí soy solo Bianca. No la CEO, no la heredera, no más yo». Tiago se sentó en el sillón, observándola con tiento. «Eso explica un chorro. La ropa, cómo hablas y por qué tanto pánico de ir al hospital. Él tiene cuates en todos lados. Si apareces en un lugar oficial, te va a ubicar». Bianca asintió, sintiendo el miedo de siempre apretarle el pecho. «Pero aquí estás segura», dijo Tiago con firmeza. «No importa quién seas o qué tengas, para nosotros ya eres de la familia». La palabra familia retumbó en el corazón de Bianca.
Familia era lo que siempre creyó tener: papás, hermanos, un prometido. Pero familia de verdad, estaba descubriendo, no era de sangre ni de deberes, era de elección, de amor sin condiciones, de estar en las broncas. Esa noche, después de que Julia se durmiera, Bianca y Tiago platicaron en la cocina. Ella le contó de su empresa, del hallazgo de la corrupción, del novio que resultó un monstruo. Tiago escuchó sin juzgar, ofreciéndole té y comprensión. «Sabes que al final vas a tener que encararlo, ¿verdad?», dijo Tiago suave. «Lo sé, pero no ahorita. No estoy lo suficientemente fuerte. Cuando lo estés, no vas a estar sola». Bianca lo miró sorprendida. «Apenas me conoces. ¿Por qué harías eso?». Tiago pensó un momento antes de soltar. «Porque Julia tiene razón. La gente lastimada no lastima a los demás. Y porque creo que eres mucho más fuerte de lo que piensas. Solo tienes que recordar quién eres de verdad, debajo de todo ese miedo». Esa noche, por primera vez en semanas, Bianca durmió sin pesadillas. Soñó con helados, hot cakes chuecos y una morrita que veía el mundo con ojos de ilusión. Soñó con un porvenir donde la fuerza no era control, donde el poder era poder proteger a los que quieres. Y en algún punto entre el sueño y el despertar, Bianca Almeida, la CEO implacable, empezó a desvanecerse dejando paso a alguien que había olvidado que existía. Solo Bianca, una mujer que merecía amor y ternura. El segundo día en esa casa humilde se acababa, pero el cambio apenas iniciaba. Y mientras veía a Tiago checar las chicharras de la puerta una vez más, Bianca supo que había encontrado algo más valioso que todo su emporio. Había encontrado un hogar. El tercer día en ese depa sencillo arrancó con el aroma de café recién colado y el canturreo suave de Julia tarareando una rola de niños mientras ordenaba sus juguetes. Bianca despertó sintiendo algo que no probaba en años: paz de a Davis. No había juntas programadas, no había decisiones de millones pendientes, no había presión aplastante en sus hombros. Tiago se había ido temprano al cuartel, pero dejó una notita cariñosa en la mesa de la cocina. «Hot cakes en el congelador, nomás caliéntalos. Vuelvo a las 2, cualquier cosa, marca. Té». La sencillez de ese detalle la conmovió más que cualquier obsequio caro que hubiera recibido. Eduardo Méndez, su ex prometido, nunca dejaba notitas, nunca se preocupaba si había comido o si estaba bien. El control era su único idioma. «¡Bianca!», gritó Julia desde la sala. «¡Ven a ver qué armé!». Cojeando un poco, pero ya caminando sin tanto padecer, Bianca fue a la sala. Julia había armado un hospital pa' muñecas con cajones de cartón, usando curitas de verdad y un estetoscopio de juguete que clarito era herencia del papi. «Todas venían lastimadas», explicó Julia con gravedad. «Entonces las curé, igualito como papi te curó a ti y como tú vas a ponerte buena». Bianca se arrodilló junto a la niña, admirando el esmero con que trataba cada muñeca. Una tenía una curita en la pierna, tal cual la suya. Otra llevaba un cabestrillo improvisado con un pañuelo. «Eres una doctora rete buena», dijo Bianca, tocada por la sensibilidad de la morrita. «Cuando crezca, quiero ser como papi, salvar gente lastimada. Y estoy segura de que vas a salvar a un chorro». Julia sonrió y luego se puso seria un ratito. «Bianca, ¿puedo contarte un secreto?». «Claro, mi amor. A veces sueño con mi mamá. Me dijo que tú ibas a venir a vivir con nosotros». El corazón de Bianca se estrujó. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 que su vida era un desmadre pa' sueños simples? ¿Cómo decirle que pronto tendría que volver a un mundo que la destrozaba por dentro? «¿Y qué más te dijo tu mamá?», preguntó, decidiendo no romper la magia del momento. «Que tú le ibas a enseñar a papi a sonreír de nuevo, de verdad, no nomás por compromiso». Bianca miró a Julia, sorprendida por la profundidad de su observación. Era cierto, Tiago sonreía, pero había una tristeza en sus ojos que ella reconocía. La tristeza de quien pierde a alguien clave. El teléfono sonó, cortando sus cavilaciones. Julia corrió a contestar, algo que hacía con toda naturalidad.
«Aló, casa de Tiago». Bianca sonrió por la formalidad tierna de la niña, pero su cara cambió al ver el ceño fruncido de Julia, llena de preocupación. «No, papi no está. ¿Quién habla?» Algo en el tono del otro lado hizo que la sangre de Bianca se helara. Se acercó rápido y extendió la mano. «Dame, mija». Es un hombre preguntando por una mujer lastimada, susurró Julia, pasándole el teléfono con ojos bien abiertos. Bianca lo tomó con manos temblorosas. «¡Aló! Ah, qué gusto hallarte, mi querida Bianca». La voz de Eduardo Méndez era tal como la recordaba, mandona, fría, peligrosa. El mundo a su alrededor empezó a dar vueltas. ¿Cómo conseguiste este número? ¿De verdad creíste que podías huir de mí, Bianca? Sabes que tengo cuates en todos lados, hospitales, delegaciones, compañías de teléfono. No fue difícil rastrear las llamadas a esta dirección en los últimos días. Bianca sintió que las piernas le fallaban. Julia, notando que algo andaba mal, se acercó y le tomó la mano libre. «¿Qué quieres, Eduardo?» «Te quiero de vuelta, obvio, y que olvides esas tonterías de corrupción en Almeida Enterprises. Estabas clarito confundida, traumatizada. Te perdono tu escapadita». No estaba confundida. La rabia le dio fuerza a su voz. «Vi los papeles. Sé que desviabas fondos de la Fundación de Caridad a cuentas en paraísos fiscales. Cuidado con el tono, querida. Sobre todo considerando que ahora sé preciso dónde estás. Calle de las Flores 847, Depa 23, un edificio bien humilde». El terror puro invadió a Bianca. Él sabía dónde estaba. Más chido, sabía dónde estaba Julia. «Si tocas un pelo de esta niña...» «¿Niña?» Eduardo soltó una risa sin alma. «Ah, estás jugando a la casita con el bomberito y su hijita. ¡Qué tierno! Espero que lo estés gozando porque el jueguito se acaba. Eduardo, por favor, dame una hora para aparecer en mi depa sola. Si no, bueno, los accidentes pasan siempre. Edificios viejos tienen fallos en la luz, fugas de gas. Sería una tragedia si algo les pasa a tus nuevos cuates». La llamada se cortó. Bianca se quedó mirando el teléfono, paralizada por el pavor. Julia la observaba con ojos llenos de lágrimas. Era el hombre malo, ¿verdad? Bianca se arrodilló frente a la niña, tomándole la carita con ambas manos. «Julia, necesito que me escuches con atención, ¿va? Vas a marcar a tu papi ahorita mismo y le dices que necesita venir a casa. Es una urgencia. Te vas a ir, ¿verdad?» La voz de Julia se quebró de pena. «No quiero que te vayas, mi amor, pero si me quedo, ustedes pueden salir lastimados por mi culpa y jamás dejaré que eso pase». Julia le echó los bracitos al cuello sollozando. «Pero te quiero. Eres de nuestra familia ahora». Esas palabras le partieron el alma a Bianca en mil. En 3 días, esa morrita le había dado más amor sincero que toda su vida de adulta. «Yo también te quiero, Julia, más de lo que imaginas. Por eso tengo que cuidarte». Con manos temblorosas, Bianca marcó al cuartel. Cuando Tiago contestó, se oían sirenas de fondo. «Tiago, necesitas venir a casa ya». «Bianca, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Me encontró. Eduardo me encontró. Sabe dónde vives, sabe de Julia. No se muevan de ahí. Ya voy. Tiago, dijo que tengo una hora para aparecer en mi depa o les va a hacer algo. No puedo». «Bianca, escúchame. No vayas sola. No hagas nada hasta que llegue. 15 minutos». Pero Bianca sabía que no tenía 15 minutos. Eduardo no era de amenazas en balde. Si no se presentaba a la hora, cumpliría. Y no podía dejar que Tiago y Julia pagaran por su miedo. Fue al cuarto y agarró su ropa sucia del primer día. Ponerse ese traje manchado de sangre era como vestirse de armadura para la batalla. Solo que esta vez no huía, elegía pelear. «¿A dónde vas?», preguntó Julia, asomando en la puerta del cuarto. «Voy a encarar al hombre malo». «¿Sola?». Bianca se arrodilló de nuevo frente a la niña. «Julia, ¿te acuerdas de lo que me contaste de tu mamá? ¿Que te dijo que yo iba a enseñarle a tu papi a sonreír de nuevo?». La niña asintió con lágrimas chorreando por la cara. «Pues quiero que le digas algo de mi parte, ¿va?
Dile que él me enseñó que todavía hay gente buena en el mundo, que ustedes dos me salvaron mucho más de lo que yo los salvé a ustedes. ¿Pero vas a volver? Bianca no pudo mentirle a esos ojos confiados. Lo voy a intentar, pero si no lo logro, quiero que siempre te acuerdes. Eres especial, Julia. Tienes un corazón enorme y un papi que te ama más que a nada en el mundo. Nunca lo olvides. Le besó la frente y se encaminó a la puerta. Cada paso era un suplicio, pero siguió. En la puerta se volteó una última vez. «Cuida a tu papi por mí, ¿va?» Julia cabeceó, intentando ser valiente pese a las lágrimas. Bianca bajó las escaleras del edificio, sintiendo que dejaba su corazón atrás. En 3 días, esa casa humilde se había vuelto más hogar que su mansión jamás. Tiago y Julia le habían mostrado qué era el amor sin reservas, qué era familia de verdad. En el taxi, rumbo al enfrentamiento que podía costarle la vida, Bianca pensó en la ironía del asunto. Siempre la habían conocido como una de las mujeres más fuertes de Brasil, CEO de Almeida Enterprises, capaz de decisiones que movían a miles. Pero solo ahora, a punto de perderlo todo, se sentía de verdad poderosa. Eduardo podía tener billete, contactos, poder para intimidar, pero ella tenía algo que él nunca pillaría. Tenía razones reales para luchar, ya no huía para salvarse a sí misma. Iba a la guerra para proteger a las 2 personas que en poquitos días se habían vuelto su motivo para vivir. El taxi se detuvo frente al edificio de lujo, donde estaba su depa en el penthouse. Bianca miró hacia arriba, a las ventanas de lo que antes llamaba casa, y vio la silueta de Eduardo esperándola. Él creía que volvería como la misma mujer rota que había huido. Se equivocaba. La mujer que subió en ese elevador ya no era la Bianca Almeida que se dejaba amedrentar. Era alguien que había descubierto por qué valía la pena batallar, y por primera vez en la vida no tenía miedo, tenía coraje. El elevador paró en el último piso y las puertas se abrieron para mostrar a Eduardo Méndez, esperándola en el pasillo, con una sonrisa perversa en los labios. «Bienvenida de vuelta, querida. Tenemos un chorro de qué platicar». Bianca salió del elevador con la cabeza alta, los hombros firmes, y miró a los ojos al hombre que casi la aniquila. «Sí, Eduardo, tenemos». Y por primera vez en meses fue Eduardo quien apartó la vista primero. El penthouse, que antes era el refugio de Bianca, ahora parecía una jaula de oro. Los muebles de diseñador, las pinturas carísimas, el piso de mármol italiano, todo lo que un día gritaba éxito, ahora le revolvía el estómago. Eduardo se recargaba en la barra de la cocina gourmet, con una copa de vino en la mano como si fuera una cita casual. «Estás distinta», dijo él, sus ojos helados recorriéndole el cuerpo. «Más flaca. ¿Y esa ropa? Francamente, Bianca, te dejaste llevar demasiado por esta fantasía de pobreza». Bianca no contestó de inmediato. Estaba escudriñando cada rincón, buscando algo que le sirviera para voltear las tornas. Años manejando una empresa la habían entrenado para evaluar situaciones rápido, pero Eduardo siempre había sido su ángulo muerto. No más. «¿Dónde está mi celular?», preguntó, con voz firme. «Ah, eso». Eduardo sonrió, sacándolo del bolsillo. «Imaginé que intentarías algo imprudente, como llamar a la poli, por ejemplo, aunque los dos sabemos que eso sería un desmadre para un montón de gente». Era cierto. Eduardo tenía cuates en todos lados, delegados, jueces, fiscales. Mitad de la crema de Sao Paulo estaba metida en los chanchullos de Almeida Enterprises de alguna manera, pero había algo que él no cachaba. Bianca ya no era la misma hembra que solo confiaba en poder y dinero. «Entonces, ¿cómo va a ser esto?», preguntó ella cruzando los brazos. «¿Me vas a retener aquí a la fuerza, drogarme hasta que olvide lo que supe?» «Nada tan dramático». Eduardo se acercó despacio, como un cazador rodeando a su presa. «Vas a firmar unos papeles transfiriendo tus acciones a mí. Vas a soltar un comunicado diciendo que pasabas por un mal personal y que las acusaciones de corrupción fueron un malentendido.
Después nos casamos como planeado. ¿Y si me niego? Eduardo se plantó frente a ella, tan cerca que ella olía el vino en su aliento. No te vas a negar, porque si lo haces, mañana los diarios van a salir con un accidente horrible. Bombero y su hija mueren en incendio en edificio viejo. Muy trágico, muy evitable. La rabia que Bianca sentía se volvió algo más cabrón. Determinación total. Eduardo había metido la pata fatal. Creía conocer sus debilidades, pero no entendía que Tiago y Julia no eran un talón de Aquiles, eran su motor. ¿Quieres los papeles?, dijo ella, caminando al estudio. ¿Están en la caja fuerte? Eduardo la siguió, satisfecho de sí mismo. El estudio era tal como Bianca recordaba ese lugar con un escalofrío, frío, imponente, diseñado para infundir temor. La mesa de caoba, los diplomas colgados en las paredes, el estante repleto de tomos que jamás había abierto. Todo eso que un día la había definido ahora parecía pertenecer a una extraña. Se acercó al lienzo que ocultaba la caja fuerte, una obra costosa de un pintor renombrado que Eduardo había seleccionado solo porque armonizaba con el arreglo. Marcó la clave con dedos seguros, pero en lugar de extraer los papeles que él aguardaba, sacó un expediente distinto. ¿Qué rayos es esto?, inquirió Eduardo arrugando el ceño. Tu sentencia final. Bianca desplegó el portafolio, exponiendo pilas de papeles, instantáneas y memorias USB. Ahí estaba todo. Pruebas de las remesas ilícitas, audios de pláticas comprometedoras, retratos de Eduardo junto a legisladores venales, pactos ficticios de la Fundación de Beneficencia. «¿Creíste que desentrañé la podredumbre por puro azar?», replicó ella, con un tono que cobraba vigor inédito en meses. «Eduardo, te olfateaba desde hace más de un año. Contraté sabuesos privados, ciberdelincuentes éticos, revisores forenses independientes. Poseo pruebas bastantes para mandarte al bote por las próximas 2 décadas». El semblante de Eduardo mutó. La careta de dominio se desprendió, dejando al descubierto el rostro auténtico, un tipo acorralado y letal. ¿Estás fanfarroneando? Lo estoy. Bianca tomó una de las memorias. ¿Deseas que pinte el audio de tu charla con el senador Rocha sobre inflar los costos de las obras en la nueva primaria municipal? ¿O te late más echar un ojo a las fotos tuyas cobrando mordidas de la constructora Miranda? Eduardo avanzó un paso hacia ella, mas Bianca no retrocedió. ¿Dónde andan las réplicas? En sitios blindados, con gente que ni en tus sueños podrás amedrentar o sobornar. Era una patraña. Pero Eduardo no tenía por qué enterarse. En realidad, esas eran las únicas versiones. Bianca siempre había sido precavida en exceso para fiarse de terceros, pero calculaba que él no se atrevería a jugársela. Además, prosiguió, redacté una misiva exhaustiva sobre cuanto hallé. Si algo le pasa a mí o a Tiago y Julia, esa nota vuela directo a todos los diarios del país, a la Hacienda Pública y al Buró Federal, pues algunas cuentas fantasmas andan por Estados Unidos. Eduardo calló un buen rato, midiendo sus jugadas. Bianca veía los engranajes girando en su cabeza, urdiendo una escapada. «De acuerdo», soltó al fin. «¿Qué pides? Primero, vas a repatriar cada peso robado a la Fundación de Beneficencia, ni un centavo menos. Segundo, firmarás tu dimisión de todos los puestos en Almeida Empires y en cada filial. No puedes. Tercero», la cortó ella, «te presentarás ante las autoridades y admitirás cada delito. A cambio, no esparciré las pruebas que tengo de tus compadres en el Congreso. Seguirán sueltos. Siempre y cuando tú cargues con todo el peso». Eduardo soltó una carcajada, un eco rancio y angustiado. «¿Y por qué chingados haría eso? ¿Por qué es tu boleto para salir con vida de este enredo?» El hielo en la entonación de Bianca lo hizo recular un paso. Por primera vez en años, contemplaba a la Bianca Almeida genuina, no a la dama dubitativa que había moldeado a su antojo, sino a la magnate inexorable que erigió un coloso. «¿Tienes 1 hora?», indicó ella, echando un vistazo al reloj. «El mismo plazo que me diste. ¿Y si me nego?». Bianca esbozó una sonrisa, pero sin rastro de calidez.
Entonces haré lo que debí desde hace rato, te pulverizaré. Eduardo intentó recobrar las riendas una vez más. Olvidas quién soy, Bianca. Tengo aliados fornidos, nexos. Tenías, lo enmendó ella, pero el dominio fundado en pánico es quebradizo. En cuanto tus contactos capten que eres un lastre para ellos, te soltarán más raudo de lo que piensas. Justo entonces, el citófono del depa zumbó. Eduardo y Bianca se miraron fijo, el aire cargado de chispas. No espero a nadie, murmuró Eduardo. Bianca se plantó junto al aparato sin despegar la vista de él. Diga, soy Bianca, Tiago, aquí abajo. El pulso se le aceleró. Le había rogado que no viniera, pero en el fondo suspiraba aliviada. No quería lidiar con Eduardo a solas por más rato. ¿Cómo él? Arrancó Eduardo. Déjalo subir, ordenó Bianca al tubo, pasando por alto a Eduardo. Bianca, no. Pero ya había pulsado el botón. Eduardo palideció. No tienes idea de lo que armaste. Al revés, sé preciso. Minutos después, la puerta del piso se abrió de golpe. Tiago irrumpió como tormenta, los ojos barrullando en busca de Bianca. Al verla sana y salva, la rigidez en sus hombros cedió un poco. ¿Estás bien?, preguntó sin desclavar la mirada de Eduardo. Lo estoy. Tiago se interpuso entre Bianca y Eduardo, un baluarte de carne y hueso. Así que este es el gran Eduardo, comentó Tiago con voz grave y serena. Debo confesar que te pintaba más alto. Eduardo soltó una risotada desdeñosa. Vaya, el bombero galán, qué tierno. ¿De veras creíste que podías jugar al paladín? No vine a juegos, repuso Tiago con calma. Vine por mi gente. La palabra gente la azotó como plomo. Aun tras todo, aun sabiendo los riesgos, Tiago aún la contaba como de su círculo. ¿Gente?, estalló Eduardo en risas. ¿No te contó quién es en realidad? Bianca Almeida, directora de Almeida Empires, una de las hembras más forradas de Brasil. ¿Pensaste que una como ella se conformaría con tu existencia raída por siempre? Tiago miró a Bianca, y ella captó en sus pupilas algo que la serenó. Entendimiento, ya lo sabía todo y le valía. Tienes razón, concedió Tiago, girando hacia Eduardo. No puedo darte palacios, autos de lujo o mando. Solo amor, estima y la garantía de que jamás te lastimaré. Eduardo enrojeció de furia. ¿No captas? Es mía. Nos casaremos. No, rebatió Bianca con firmeza. No lo haremos. Jamás. Y si te atreves a joder a Tiago o Julia otra vez, juro que no solo te arraso a ti, sino a toda tu pandilla de corruptos. Eduardo miró de Bianca a Tiago, dándose cuenta de que había perdido la partida. Su remate final había fallado y ahora estaba en la cuerda floja. Esto no termina, gruñó, dirigiéndose a la salida. Sí termina, sentenció Bianca. Tienes 24 horas para entregarte. Pasado eso, no hay tratos. Eduardo se detuvo en el umbral, volteando por última vez. Te vas a arrepentir, Bianca. Los dos. Una vez que se fue, Bianca se derrumbó en el sillón, todo su temple evaporándose de golpe. Tiago se sentó a su vera, atrayéndola a un abrazo. Se acabó, le susurró al oído. Fuiste impresionante. Cumplirá con la amenaza, dijo ella tiritando. Intentará algo contra nosotros. No lo hará, aseguró Tiago con convicción, porque de ahora en adelante estaremos listos, y porque ya no peleas sola. Bianca miró sus ojos y halló verdad, temple, cariño sin reservas. Por primera vez en meses sintió que tal vez, solo tal vez, podría tener un cierre dichoso. ¿Cómo está Julia? Preocupada pero valiente, como tú. Tiago, tengo que decirte algo. ¿Qué? Te quiero. Los quiero a ustedes dos más que a nada en esta existencia. Tiago sonrió. La primera sonrisa franca que ella le veía. Nosotros también te queremos. Y ahora, vámonos a casa. ¿Casa? La palabra nunca sonó tan dulce. Días después del pleito con Eduardo, el pisito de Tiago se había vuelto un oasis de fe. Las notas volaban en los rotativos como reguero de pólvora. Directora de Almeida Empires delata red millonaria de sobornos. Exprometido de magnate se rinde ante la ley. Escándalo corporativo del lustro al aire por la propia agraviada.
Bianca estaba recostada en el sofá, hojeando los impresos con un revoltijo de gusto y nostalgia. Eduardo había acatado el pacto, se había presentado ante la fiscalía y había cantado todo. Los dineros hurtados volvían a la fundación de beneficencia, pero el costo del triunfo era elevado. Su pasado se había venido abajo por completo. ¿Te pesa haberlo delatado?, preguntó Tiago, trayendo 2 tazas de café. ¿De haberlo expuesto? Jamás, contestó Bianca, tomando la taza con una sonrisa. Pero a ratos me cuestiono cómo pude pasar tantos años sin ver lo que de verdad cuenta. El olor de ese café de tiendita nunca le había olido tan bien. Qué chistoso, cómo sus metas habían virado en seco. Antes solo cataba cafés exóticos en vajilla fina. Ahora lo que valía era quien compartía el instante a su lado. Julia surgió trotando de la cocina, con un mandil que le quedaba holgado de más. Harina empolvaba sus mejillas y una salpicadura chueca de mermelada asomaba en la naricita. «Bianca, armé tostadas», proclamó con orgullo. Solo se chamuscaron un pelín en los bordes. Y quise pintar garabatos con mermelada encima. La estampa de la niña pringada de ingredientes, con una sonrisa que rivalizaba al sol matutino, calentó el pecho de Bianca como ningún logro de negocios lo había hecho. «Voy a probarlas ya mismo», dijo Bianca, siguiéndola a la cocina. Las tostadas sí estaban algo tiznadas en los cantos y los garabatos de mermelada parecían trazos locos, más que figuras claras. Pero Bianca devoró cada bocado como si fuera el manjar supremo, poniendo caras de deleite exageradas que arrancaban carcajadas a Julia. «Están perfectas, mi cielo. Tienes madera para la estufa. Son las tostadas más sabrosas que he probado en mi vida». «¿En serio? ¿Mejores que esos antojos finos que comías antes?» «Muchísimo mejores, porque estas las hiciste con cariño». Julia sonrió aún más ancho y de pronto se puso seria, como solo los chamacos cambian de cara en un parpadeo. «Bianca, ¿puedo preguntarte algo gordo?» «Claro, di lo que sea». «Papá dijo que cuando nos casemos me vas a enseñar a hornear esos pasteles elegantes que salen en la tele. ¿Es cierto?» Bianca casi se atraganta con el café. Tiago, que acababa de colarse en la cocina, se sonrojó hasta las orejas. «Julia, ya platicamos de eso», dijo él, visiblemente azorado. «¿De qué platicaron?», indagó Bianca, intrigada y en secreto gozando el bochorno. Tiago suspiró, revolviéndose el pelo en ese gesto que Bianca ya pillaba como alerta de nervios. «Ha estado preguntando cuándo nos casamos. Intenté aclararle que las cosas son más enredadas, que los grandes necesitan tiempo para... Pero ya até mi vestido de novia», saltó Julia, yendo por uno de sus trazos, «y los zapatos y las flores. Mira», el dibujo mostraba 3 siluetas de la mano, un bato alto, una dama de melena suelta en un traje recargado y una pequeñita aferrando un ramo. Arriba, una 4ª figura, una hembra con alas y falda ondeante, obvio marina, bendiciendo al nuevo clan con una llovizna de corazoncitos de colores. Bianca sintió los ojos humedecerse. La pureza y el afecto de esa niña eran abrumadores. Cada línea del trazo no solo delataba don artístico, sino una fe pura en que su familia rotita pudiera soldarse con cariño. «Es precioso, Julia. Tu mami estaría re orgullosa de verte crecer así». «Lo está», aseguró Julia con la certeza rotunda de los niños. «Me lo contó en sueños y dijo que tú la pondrías contenta también, porque ahora papá sonríe de veras, no solo por compromiso». Bianca miró a Tiago y leyó la verdad en sus ojos. Sí había un cambio en cómo sonreía ahora, una ligereza ausente cuando se toparon. En ese instante el teléfono trinó, rompiendo el hechizo. Tiago contestó, y su gesto pasó de relajado a grave, luego ansioso. «Entiendo. Sí, está aquí. ¿Cuántos? Gracias por el pitazo, jefe». «¿Qué onda?», preguntó Bianca con ese nudo familiar de inquietud en el vientre. «Era mi jefe. La poli atrapó a 3 más metidos en la red hace rato.
Al parecer Eduardo no mentía sobre sus compinches y se están delatando entre sí por chingadas. Eso es chido, ¿no? Sí, pero Tiago titubeó, echando un vistazo rápido a Julia antes de seguir. Quieren que vayas a la comisaría a soltar más detalles de lo que desentrañaste. Parece que hay más pruebas de las que creíamos. Y hay otro rollo. ¿Qué? Hay reporteros enfrente del edificio. ¡Un chingo de reporteros! La nota se filtró y ahora todos quieren tu rollo. Bianca sintió un vacío en las tripas. En los últimos días se había mimado en una burbuja de dicha hogareña, haciéndose la ciega al mundo de afuera. Se había habituado a la rutina sencilla, despertar con aroma a café, echarle una mano a Julia con las tareas, ver caricaturas acurrucada con ellos en el sofá. Pero la cruda realidad aporreaba la puerta de nuevo, reclamando que volviera a ser la Bianca Almeida de los focos. No sé si estoy lista para encarar este desmadre. No quiero retomar esa piel. Julia, que había estado calladita oyendo la charla con seriedad de mini adulta, se acercó y tomó la mano de Bianca. ¿Recuerdas lo que me dijiste de que la gente herida no hiere a otros? Recuerda el amor. Así que ahora tienes que echarle porras a la gente herida, como ese tipo malo te lastimó a ti. Como me ayudaste a no temerle ya a la oscuridad después de oírlos platicar de cosas espeluznantes. La sapiencia de esa niña siempre la dejaba pasmada a Bianca. Julia tenía razón. Había hallado bríos para sanarse gracias al amor de ellos. Ahora tocaba usar ese temple para auxiliar a otros aún varados en la penumbra. Tienes razón, mi chiquita, pero voy a necesitarlos a los dos pegaditos a mí. Ya no puedo sola. Siempre, dijo Tiago, besándole la frente con una dulzura que la hacía sentir más valiosa que todos los ópalos del orbe. Para siempre, pase lo que pase. Yo te voy a dibujar más superhéroes para que los lleves, sumó Julia, para que no olvides que eres fuerte. Horas más tarde Bianca se ataviaba en el baño para ir a la estación. Era rarísimo volver a ponerse trapos finos. Tiago había ido a su mansión por unas prendas, ahora custodiada por la ley. En el espejo apenas reconocía a la dama reflejada. Por fuera era la misma jefa de antaño. Cabello impecable, afeite perfecto, atuendos de diseñador que valían más que el sueldo de un mes de familias enteras, pero en las pupilas había algo radicalmente distinto, un vigor que brotaba de adentro, no de cargos o billetes, una calma nacida del afecto, no del yugo. Bianca, la voz de Julia vino de fuera de la puerta, con toquecitos suaves. ¿Puedo pasar? Traigo algo para ti. Claro, mi sol. Julia entró con algo en las manos, un dibujito plegado con esmero, como si fuera el botín más codiciado del planeta. Es para que lo lleves, para no olvidar que hay una familia esperándote en casa, no importa qué digan en la tele. El trazo las mostraba a las tres unidas, pero esta vez Bianca lucía una capa roja al viento y una B de oro en el pecho como superchica. ¿Para qué la capa?, preguntó Bianca, con el alma conmovida hasta los tuétanos. Porque eres la heroína de nuestra camada. Tú nos salvaste también. ¿Cómo así, mi vida? Papá andaba triste antes de que llegaras. Fingía que no, pero yo lo notaba. No reía de corazón. Solo sonreía porque yo lo veía. Pero ahora está contento de verdad. Y yo también lo estoy más, porque ahora tengo una mamá otra vez. Las palabras de Julia la traspasaron como un rayo. Se arrodilló y la estrechó con toda su alma, sintiendo que el corazón iba a estallar de tanto amor. Te quiero tanto, mi peque. No te imaginas cuánto cambiaste mi mundo. Antes de toparlos, ni sabía qué era el amor puro. Yo también te quiero. Eres la mejor mamá que le pude pedir a la mami en el cielo que nos mandara. Y cuando regreses, siguió Julia, apartándose para mirarla a los ojos. Vamos a hacer hot cakes de verdad, sin chamuscarlos, y me cuentas cómo fue ser heroína en la tele. En la comisaría, Bianca pasó horas soltando cuanto sabía del enredo de Eduardo. Los agentes quedaron boquiabiertos, no solo por el montón de pruebas que había juntado a hurtadillas durante meses, sino por su arrojo al jugárselo todo para ventilar la suciedad.
Señora Almeida, dijo el jefe del caso, un cuarentón con ojos fatigados pero firmes, salvó millones de pesos que se iban a robar en las semanas venideras. Esta pesquisa va a meter al bote a por lo menos 15, contando políticos y taicuns pesados. Solo hice lo que tocaba como ciudadana y como gente. Muchos en su lugar habrían callado, sobre todo con los riesgos que corría. ¿Qué la impulsó a mover ficha? Bianca meditó la interrogante un segundo, rozando con disimulo el dibujito de Julia en su bolsa. Descubrí que hay algo mucho más grande que el dinero o el poder, la rectitud. Y cuando topas con quienes te quieren por lo que eres, no por lo que tienes, te das cuenta de que vale la pena pelear por lo justo, cueste lo que cueste. Al salir de la estación, el mundo le estalló encima. Un enjambre de reporteros la acechaba como zopilotes a una res herida. Los flashes tronaron hacia ella como relámpagos, y los cronistas gritaron consultas a la par, urdiendo un estruendo ensordecedor que le traía a la mente los peores choques en salas de juntas beligerantes. Señora Almeida, ¿es cierto que deja el mando de la firma? ¿Cómo pilló el fraude de su propio prometido? ¿Va a postularse a un puesto para pulir su reputación? ¿Es verdad que su ex la amenazó con golpes y que vive con un bombero? ¿Cuánto billete se llevaron en total? Bianca inhaló hondo, sintiendo la presión clásica en el tórax que siempre venía con las crisis, pero esta vez algo variaba. Tocó con sigilo el dibujito de Julia en su bolsa, el papelito donde la pintaban como superchica, y sintió un brío que no nacía del pánico o la cólera, sino del cariño. El temple de esa familia chiquita la apuntalaba en ese trance decisivo. «Me gustaría soltar una nota», dijo alzando la voz por sobre el relajo. Poco a poco, el jaleo amainó. Las lentes se clavaron solo en ella y un mutis tenso invadió el sitio. Durante años, creí que triunfar era tener mando y billete. Edifiqué un emporio que valía billones, manejaba miles de chambas, influía en la política y la sociedad. Pero en esa conquista extravió lo esencial, mi esencia humana. Las cámaras escrutaron su faz, atrapando cada matiz de sentir. Bianca sabía que esas frases andarían en todos los noticieros del país en horas, que las diseccionarían, destrozarían, aplaudirían y censurarían. Pero por primera vez le valía un comino la visión ajena. El fraude que destapé no va solo de billete robado de una fundación benéfica, es algo hondo y venenoso. Cómo perdemos el norte ético cuando ponemos ganancia sobre gente, cuando optamos por lo fácil en vez de lo honesto, cuando dejamos que el poder nos pudra hasta no reconocernos. Un redactor de La Vanguardia intentó cortar con una duda sobre cifras, pero ella levantó la mano con autoridad y siguió. «Sí, voy a soltar el control total de Almeida Empires. La compañía se rearmará con nueva gerencia, con transparencia absoluta y rendición de cuentas quincenal al público. Todo el varo recuperado del fraude, y son más de 50 millones de pesos, irá a programas sociales de ley. Nada de tapaderas para blanquear. El monto provocó un siseo de estupor entre los ahí. 50 millones superaba cualquier cálculo. «¿Y qué planea hacer ahora?», chilló una cronista de la primera línea, clavando el micrófono hacia Bianca. «¿Se retira, viaja el mundo, escribe un libro?» Bianca sonrió por primera vez en la rueda de prensa. Una sonrisa sincera que le iluminó el rostro al pensar en Tiago y Julia, esperándola en casa con hotcakes listos, abrazos tibios y una sencillez que pesaba más que todos los excesos del orbe. «Voy a volcar mi vida a algo que debí poner primero hace tiempo. Forjar una familia de verdad, anclada en cariño sin condiciones, no en provecho o comodidad. Y usaré toda mi experiencia amarga, todo mi varo que quede y toda mi garra para auxiliar a otros que, como yo, se desorientaron y claman por un nuevo arranque». «¿Cómo piensa echarles la mano específicamente?», presionó otro pluma. «Planeamos montar un albergue enfocado en hembras víctimas de parejas tóxicas y controladoras.
Un sitio donde se recuperen en cuerpo y alma, rehagan sus vidas con honra, aprendan oficios para valerse solas y, sobre todo, capten que merecen ser queridas y tratadas con respeto de a de veras. La nota armó un revuelo fiero entre los reporteros. Era el tipo de chisme que armaría portadas por semanas y podía contagiar a otros forrados a seguir el ejemplo. ¿Ya tiene nombre para ese albergue?, lanzó una reportera moza que parecía de verdad metida en la causa social. «¡Casa Julia!», soltó Bianca sin titubear, con la voz preñada de sentir, en honor a una niña muy especial que me enseñó que el cariño sana todas las llagas, aun las que parecen imposibles. Una chamaca que me probó que familia no es sangre ni deberes, sino escoger querer a alguien cada día. ¿Y dónde se va a armar? Ya tengo un lote en la mira. Será un espacio amplio, con huertos, área para que los niños retocen, cuartos de terapia, talleres de chamba y, lo principal, un ámbito que infunda esperanza en lugar de abatimiento. Bianca contestó unas cuantas dudas más sobre pormenores del albergue, sobre los trámites de la firma y sobre su lazo con Eduardo, siempre con porte y franqueza. Cuando por fin pudo encaminarse al auto donde Tiago la esperaba, tenía lágrimas en los ojos, pero de desahogo y soltura. «¿Cómo pintó?», preguntó él, ni bien ella subió, escudriñando su rostro por huellas de que todo había fluido. «Liberador», repuso ella, entrelazando sus dedos con los de él y sintiendo la garra que salía de esas palmas curtidas por chamba limpia. «Por primera vez en años, sentí que solté justo lo que pienso, sin velos, sin cuentas políticas, sin temor a las secuelas en varo o imagen. Me tienes bien orgulloso. Y Julia va a flipar cuando sepa que el albergue llevará su nombre. Tiago, tengo que contarte algo de ese albergue que les largué a los reporteros», empezó ella de súbito preocupada por si había prometido lo imposible. «No lo habías mañaneado antes de hoy, ¿verdad?», dijo él con una sonrisa cómplice que mostraba cuánto ya la calaba hondo. «No», rió ella, sorprendida y enternecida por cómo la leía tan fácil. Brotó recto del pecho, sin planeación de ejecutiva. «Pero ahora que lo largué en público, veo que es justo lo que quiero para el resto de mis días. Quiero trocar toda mi pena, toda mi vivencia chueca en un fin de ley, y va a necesitar ayuda. Alguien que sepa de rescatar almas, de curar heridas que no son solo de piel, de inyectar fe cuando todo parece jodido. ¿Y te estás postulando?», indagó ella, apenas conteniendo la ilusión en la voz. «Me postulo para ser tu compa en la vida y en la chamba, en la cruzada y en el cariño, para siempre, vengan lo que vengan». El camino de regreso fue mudo, pero preñado de sentido. Bianca veía la urbe desfilar por la ventanilla y notaba rasgos que nunca había registrado. Niños retozando en la calle, abuelitos charlando en bancas de plaza, tienditas de familia, la vida cruda fluyendo mientras ella siempre había estado encastillada en su torre de cristal. Al llegar a casa, Julia corrió a la puerta como de costumbre, pero esta vez su gesto mezclaba euforia desbocada y nervios de niña. «Bianca, te vi en la tele», chilló, brincando a sus brazos. «Estabas guapísima y hablando de ayudar a la gente y dijiste mi nombre para todo Brasil. Lo dije, mi vida, porque tú me inspiraste más que cualquier manual de negocios o taller de jefes». «¿Yo inspiré a una famosa?», preguntó con ojos como platos de incredulidad tierna. «Inspiraste a alguien que te quiere más que a nada en este mundo. Me mostraste que héroes de verdad no son los forrados o los mandones, sino los que velan por los que hace falta, que tienden la mano al caído, que escogen la decencia aun cuando duele». Julia la apretó con toda la fuerza de sus bracitos, murmurando al oído como secreto. «Mamá me visitó en el sueño de la siesta, cuando eché la flojera en el sofá. Dijo que está re orgullosa de ti y que la Casa Julia va a ayudar a un chingo de mamás lastimadas a ser felices de nuevo y que ella va a velar por todas nosotras siempre». Las palabras de la niña la golpearon como un sol de esperanza.
Algo en cómo Julia platicaba de Marina la hacía creer de verdad en una guarda etérea sobre esa familia. Esa noche fue única de un modo que Bianca nunca había vivido. Armaron la cena en equipo, algo modesto, pasta con salsa de tomate y ensalada. Pero cada segundo rebosó de risas, charlas tontas y una plenitud honda. Julia refirió su día en la escuela, de la maestra que alabó sus trazos, del amiguito que le compartió el fiambre. Y les conté a todos que vas a armar una casa para ayudar a la gente triste, dijo Julia con orgullo. La maestra dijo que eres un ejemplo de buena onda. Tras la cena, mientras Julia rayaba las tareas en la mesa de la cocina bajo el ojo avisor de Tiago, Bianca se quedó embobada en esa escena casera. Era tan opuesta a su niñez, donde cenas eran galas y tareas las manejaban niñeras pagadas. «Papá», soltó Julia de repente, alzando la cara de los cuadernos, «¿cuándo se van a casar?». La pregunta los dejó petrificados a Tiago y Bianca. Habían tocado el tema, pero siempre como un quizás lejano. «Julia, ya charlamos de eso», empezó Tiago. «Pero se quieren, ¿no? Y quiero que Bianca sea mi mamá de ley, no solo del alma». Bianca se hincó junto a la silla de la niña. «Ya soy tu mamá del alma y eso es lo medular. El papel es mero trámite, pero quiero que el mundo sepa que somos familia de a Davis». Esa noche, tras que Julia se durmiera con sonrisa plácida y sus dibujos regados en la mesita, Bianca y Tiago platicaron en el balconcito sobre lo porvenir. La ciudad se desplegaba ante ellos, pero por primera vez Bianca no se ahogaba en las opciones sin fin. Se sentía optimista y, lo clave, de verdad querida. «¿Estás segura al 100 de montar el albergue?», preguntó Tiago tomándole la mano. «Va a ser un chingo de curro, un desgate emocional cabrón, noches en vela y seguro no va a rentar como a lo que estás acostumbrada. Más segura que de cualquier negocio en mi vida. De hecho, por primera vez voy a chambear por algo que de verdad pesa, pero voy a necesitar un buen apoyo. Alguien que sepa de rescatar gente, de primeros auxilios del ánimo, de meter esperanza cuando todo pinta negro». «¿Me estás ofreciendo chamba?», dijo él con sonrisa pícara. «Te ofrezco una alianza de por vida en la misión, en el amor, en todo». Tiago la besó manso, un beso rebosante de votos y sueños en común, de trazos armados sobre cimiento firme de cariño y respeto recíproco. «Acepto sin chistar, pero traigo una condición no tratable». «¿Cuál?». «Cuando estemos listos, cuando el albergue rinda y nuestra vida se asiente más, cuando Julia se adapte chido a todos estos vuelcos, quiero hacer el pitido oficial». Bianca sintió el corazón galopar como de chava enamorada por primera oca. «¿Qué pitido?». «El que Julia espera hace semanas para hacer oficial nuestra camada ante el mundo también, para que seas de ley su mamá y mi esposa para siempre». Lágrimas rodaron por la cara de Bianca, pero esta vez de gozo puro, diáfano, sin rastro de pena, susto o remordimiento. «Sí», musitó ella, apenas pudiendo articular de la emoción. «¿Cuando estemos listos?». «Sí, 1000 veces sí». Meses después, en un día soleado de resurrección, la casa Julia abrió sus puertas por primera vez. El edificio era sencillo pero acogedor, pintado en tonos tenues de amarillo y verde lima, con jardines en flor que Julia había coayudado a diseñar, escogiendo cada matiz de planta. Había 15 recámaras privaditas para las hembras, una cocina compartida amplia y actual, salas de terapia con sillones mullidos, un rincón juguetón para que los niños correteen, una librería chiquita pero surtida y hasta un cuarto de computadoras para talleres de oficio. En el día de la apertura, cientos de almas se dieron cita, plumeros de todo el país, jefes municipales y estatales, reps de ONGs, pero sobre todo hembras que precisaban auxilio y habían oído del proyecto por los medios. Bianca lo observaba todo con el pecho a reventar de sentir. Tiago a su lado, en uniforme simple de coordinador, y Julia zigzagueando entre las visitas, repartiendo trazos hechos a posta para la fecha.
pequeños artecitos que pintaban hembras sonrientes, de la mano de niños contentos. —¿Estás nerviosa? —preguntó Tiago, viéndola enderezar el saco por tercera vez en 5 minutos. Aterrorizada, confesó ella con franqueza. ¿Y si no logramos ayudar de verdad? ¿Y si es solo otro proyecto de caridad que no mueve un carajo? ¿Y si no sé cómo lidiar con los enredos duros? Va a bastar, dijo una voz mansa a sus espaldas. Se volvieron y toparon con una joven de unos 25, con huellas frescas de brutalidad en la cara, un ojo morado aún, un tajo en el labio, asida a la mano de una niña chiquita que se escudaba cohibida tras ella. «Soy Amanda», se presentó con voz temblorosa pero resuelta. «Los vi en la tele un chingo de veces, leí de la casa Julia en los diarios. Mi hija y yo necesitamos ayuda cañona». Bianca se hincó con tiento frente a la niña, que no pasaba de 4 o 5. «¿Cómo te llamas, princesita?» «Sofía», susurró la pequeña, metiéndose más tras la mamá, obvio marcada por horrores. «Sofía es un nombre de reina precioso. ¿Quieres que te muestre dónde hay juguetes y libritos para colorear y tal vez unos galletazos?» Los ojos de la niña centellearon un poquito por primera vez. Julia surgió como si tuviera un sensor para chamacos que precisaban mimos. «Hola, soy Julia. ¿Quieres ser mi amiga? Te enseño a trazar mariposas de colores y gatos que se ríen». Mientras las dos peques se tanteaban despacio, con Julia desplegando su encanto nato para que cualquier niña se sienta a gusto, Bianca platicó largo con Amanda. Oyó su relato con el alma hecha trizas, pero con voluntad férrea de auxiliar. Una relación que arrancó como fábula y viró a pesadilla de dominio, vejaciones mentales y físicas, encierro social, atadura económica y pánico non-stop. «Están a salvo ahora», dijo Bianca, abrazando a Amanda con mimo infinito. «Nosotros las vamos a cuidar. Tenemos psicólogos pros, abogados pro bono, talleres de oficio, guardería para Sofía. Ya no están solas. ¿Cómo le agradezco? No traigo varo, no traigo nada. Siendo fuerte, sanándote, dejándote ser feliz de nuevo. Y cuando estés lista, echándole la mano a otras hembras como nosotras, nos ayudas a nosotras ahora». Así el círculo de cariño sigue y se agranda. Amanda lloró, lágrimas de desahogo, de fe, de gracias. Y Bianca lloró con ella, recordando cómo se sintió cuando Tiago y Julia la arropaban sin indagar. Esa tarde, cuando las visitas formales se largaron y las primeras 6 residentes se instalaban en sus cuartos, tanteando los espacios y empezando a creer que podían reiniciar, Bianca, Tiago y Julia se juntaron en el huertecito trasero. Julia había insistido en sembrar girasoles en un rincón especial, porque siempre miran al sol, aún con nubes, igual que la gente recia. «Mami», dijo Julia de súbito, usando la palabra que siempre le aceleraba el pulso a Bianca de emoción. «Sí, mi cielo. ¿Crees que la mami Marina está contenta viendo todo esto que armamos?» Bianca miró a Tiago, que sonrió animándola, y luego oteó el jardín donde hembras y niños empezaban a sembrar sus propias ilusiones. «Tengo certeza total de que está orgullosa de ti, de tu papá, de cómo logramos armar una familia sobre el cariño que ella sembró en ustedes y de cómo estamos esparciendo ese cariño a más gente. ¿Y estás feliz de a de veras ahora? ¿Más que cuando eras rica? Infinitamente más feliz de lo que nunca soñé poder ser». Tiago se acercó y se plantó tras las dos, envolviéndolas en un abrazo tibio que las hacía sentir blindadas del mundo entero. «¿Saben qué más me pone feliz?», dijo él. «¿Qué?», preguntaron Bianca y Julia al unísono. «Saber que nuestra historia apenas arranca, que pasaremos el resto de la vida demostrando que el amor siempre gana, que la decencia es más recia que la maldad y que toda alma merece un nuevo chance». Mientras el sol se hundía tras los girasoles que asomaban brotes, tiñendo el cielo de dorados y rosas, Bianca Almeida, que ahora era solo Bianca, mamá, compañera y custodia de sueños, supo que había hallado su riqueza de verdad.
No andaba en bóvedas bancarias, no en dominio sobre firmas o almas, no en palacios o autos de lujo. Andaba ahí, en ese huerto humilde, entre una niña que la llamaba mami y un hombre que la quería tal como era, rodeada de hembras que aprendían a soñar de nuevo. El renacer estaba sellado y por primera vez en su vida Bianca sabía cabalmente quién era, una hembra que lo perdió todo para topar lo que de veras importaba. Una hembra que aprendió que a veces hay que romperse en pedazos para resurgir como alguien superior. Una hembra que por fin estaba en su nido.